Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bienvenidos a Unidad Virtual. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Eduardo J. Couture, jurista uruguayo. Muy buenos días a todos y todas. Estamos transmitiendo desde la sindicatura de Mochicahui, municipio del Fuerte, en el estado de Sinaloa, honorable asiento de nuestra unidad virtual, ya que en dicha comunidad cuenta con más de 400 años y su principal fortaleza lo es la cultura indígena Yoreme Mayo. Y asiento en ese lugar del centro ceremonial más importante. Estamos hablando del asiento ceremonial más importante del norte del estado de Sinaloa. En este lugar la interculturalidad es el diario devenir entre yoremes y mestizos, respetándose los usos y costumbres. Lugar desde donde el nombre del rector de esta universidad, maestro en Economía y Negocios, Ignacio Flores Ruiz, en nombre del director general de la unidad virtual, doctor Emilio Sánchez García, en nombre del jefe de sección académica de esta unidad virtual, maestro en ciencias Roberto Ramírez Acosta, y a nombre propio como encargado del programa educativo y la licenciatura en Derecho de la unidad virtual, licenciado Marcos Corrales Soto, le damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del programa educativo denominado Conversatorio Legal Praxis Juris, en el cual se apoyará a ustedes como estudiantes en el aprendizaje de la práctica profesional del derecho, apoyándonos en la Academia de Derecho, en funcionarios públicos del Poder Judicial y en abogados postulantes del derecho, así como también en peritos auxiliares de la Administración de Justicia. El principal objetivo es la colaboración institucional en el aprendizaje, en atención a los fines que nos marca nuestra ley orgánica de nuestra universidad, para efecto de dotarlos a ustedes como estudiantes de las habilidades necesarias para desarrollar el empoderamiento personal y comunitario a lo largo de su vida, con una visión de interculturalidad. En este momento, pues es muy importante decirles que se encuentra presente con nosotros la persona que va a impartirnos precisamente el tema de hoy, que es un tema muy, muy importante para el desarrollo de nuestras y nuestros estudiantes, que es precisamente el tema de hoy, la inteligencia artificial como herramienta para estudiantes del derecho. Por eso para mí es me complazco mucho en presentar al maestro en ciencias Jesús Armando Sánchez Báez. Maestro, buenos días. Buenos días, maestro y presidente de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma Indígena de México. Me siento muy congratulado de compartir experiencias el día de hoy, sábado, acompañando alumnas y alumnos de la licenciatura en Derecho de esta profesión maravillosa que nos une. Respetuosamente saludo a las autoridades de la Universidad Autónoma Indígena de México. Saludo con mucho gusto al doctor Chávez, al soporte técnico y además autoridades. Y muchísimas gracias, estimado licenciado, por la confianza y por el apoyo para realizar esta conferencia. Muchas gracias, maestro. Parte ya de mi academia. Agradecido con usted. Orgulloso. Me permito en este momento leer el currículum de nuestro expositor y posteriormente pasaremos a su exposición. Se les aclara, estudiantes, se les aclara, no va a haber ningún tipo de interrupción al expositor hasta el final de que él termine de exponer. Vayan anotando preguntas. Va a llegar un momento de 10 minutos de preguntas y respuestas. No podemos dar más tiempo. Va a estar auxiliándome algún personal de aquí de la unidad virtual anotando las preguntas más recurrentes, las cuales les vamos a hacer de manera directa, y después vamos a pasar a un proyecto de unos 5 o 6 estudiantes que hagan preguntas al final.
Tengo aquí el apoyo también, no puedo dejar de decirlo, del encargado de formación continua, doctor Antonio Chávez. Gracias por su asistencia, doctor. Gracias. Adelante, maestro, le damos el uso de la voz. Adelante, con toda confianza. Gracias. Gracias, estimado maestro. Nada más confirmar si están viendo mis diapositivas. Sí, muy bien, se mira. Sí. Perfecto, perfecto. Doy inicio y muchísimas gracias. Reiterarles un saludo a todas y a todos los aquí presentes. Espero que hayan desayunado y tomado el cafecito respectivo y adentrarnos de ciencia cierta a una herramienta que como profesionales del derecho será sin duda de gran ayuda para los próximos años. Y desde su llegada estamos utilizándola para beneficio de nuestro crecimiento académico. Estamos hablando de la inteligencia artificial como herramienta para estudiantes de derecho. Como introducción y plantear la definición, son muchas, pero encontré una genérica con la cual coincido y reza que la inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas procesar información, aprender de datos y ejecutar tareas de manera automatizada en el ámbito jurídico. Su aplicación se ha convertido en una herramienta clave para los estudiantes de derecho, facilitando la investigación de jurisprudencia, el análisis de documentos y la redacción de textos legales, y gracias a ella es posible acceder de manera más rápida y eficiente a la información relevante, optimizando el estudio y la práctica del derecho. Sin embargo, su uso también implica retos, de los cuales vamos a hablar más adelante, como la interpretación correcta de sus resultados y los dilemas éticos y jurídicos que surgen con su aplicación. Y ahí va a ser un punto, ya lo van a ver, muy interesante, los dilemas éticos y jurídicos que implican el uso precisamente de esta tecnología. Yo hago alusión a que es como hace más de 100 años con la invención de la energía eléctrica y cómo la energía eléctrica llegó y revolucionó precisamente la industria. Hoy esa nueva luz y revolucionó a la humanidad, también decirlo, hoy esa luz, sin lugar a dudas, en mi criterio, lo será de alguna manera la inteligencia artificial, que emerge hoy como fuerza revolucionaria que promete redefinir múltiples sectores, desde la medicina, eh, la ciencia del derecho, la mecánica, la espacial, en fin, va a tener un impacto significativo en todas las áreas del derecho. Entonces, para mí, en una analogía, diría que es la nueva luz que nos va a iluminar. Y lanzo una pregunta a ustedes que me están escuchando y que seguramente se lo han preguntado, porque al utilizarla como usuarios de la tecnología de inteligencia artificial y como nos hemos adentrado en ella, nos hemos preguntado, sin duda, ¿nos reemplazará la inteligencia artificial en el derecho? ¿Llegará una máquina a prescindir o seremos prescindibles nosotros en nuestros espacios de trabajo a través de una máquina? Lanzo la interrogante y continuamos con la exposición. El, Sin duda existen diferentes tipos de inteligencia artificial por la capacidad que cada tipo de inteligencia puede precisamente otorgar en cuanto al apoyo o soporte para el ser humano. Eh, el estudio académico define la inteligencia artificial en tres grandes hitos
y define a la inteligencia artificial débil o estrecha a aquella que se especializa en realizar tareas específicas sin comprender su contexto. No tiene conciencia ni pensamiento propio. Estos ejemplos serían asistentes virtuales como Alexa, como Siri, como el asistente de Google, chats jurídicos y sistemas de búsqueda de jurisprudencia que pudieran llegar a constituir. Una inteligencia, en un segundo apartado se encuentra la inteligencia fuerte, la inteligencia artificial fuerte o general, que busca replicar la inteligencia humana con capacidad de razonamiento, aprendizaje y adaptación a distintas tareas. Actualmente es solo teórica, aunque hay avances en modelos como ChatGPT o la DeepMind. En este apartado se ubican, por supuesto, ChatGPT de OpenAI, eh, el, la inteligencia artificial dispuesta por Google, que es Gemini, y Microsoft Copilot, que es una suerte, una especie muy similar en los tres. En este apartado ya se encuentran este tipo de tecnología. Y por último, la superinteligencia artificial, que tiene la capacidad de imitar y comprender la inteligencia humana, además de adquirir conciencia de sí mismo y sobrepensar su inteligencia y actividad. Nos estamos refiriendo ya a los robots con un grado de autonomía muy impresionante, que ya han sido incluso lanzados al mercado, y que están siendo cada vez más perfeccionados y que tienen un rol autónomo impresionante para realizar tareas eh, que su tecnología les permite. Enfocándonos a la vertiente que nos interesa como herramienta eh, jurídica, como herramienta artificial para, para una suerte de apoyo a nuestras tareas académicas. Creo que todos conocemos, o si no la gran mayoría, conocemos la inteligencia artificial por medio de ChatGPT o ChatGPT, y que es una herramienta de inteligencia artificial creada por OpenAI y que comenzó operaciones en el año 2022, en noviembre de 2022, y es un modelo de lenguaje que permite generar texto, responder preguntas y ayudar con tareas académicas para estudiantes de derecho. Es muy útil de diferentes maneras para la investigación de temas legales, redacción y revisión de textos legales. Explicación tiene la cualidad de la explicación de textos complejos de forma sencilla. Viertes la información de algún texto y de alguna manera te lo desmenuza, cual es muy loable. A veces en la práctica estudiantil, pues bueno, hay conceptos que nos resultan o nos resultaban a quienes ya no estamos ahorita estudiando, pues que nos resultaban de complejidad. Entonces, tiene esa arista. Entonces, también tiene la capacidad de simular casos prácticos para practicar habilidades jurídicas. En segundo término, tenemos a Microsoft Copilot, lanzado en el año 2023, y tiene un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft y tiene precisamente la habilidad de generar resúmenes, análisis, puede proporcionar eh, ayuda a practicar casos hipotéticos también, como ChatGPT, son muy similares. Eh, Ofrece ayuda para la redacción y revisión de textos, apoya como guía en temas de exámenes y son tecnologías, como les digo, muy similares y quizás las más socorridas, que son gratuitas y bien utilizadas, son de gran ayuda. Yo lo digo, lo he dicho en otros espacios, no es
nunca satanizable, ¿no? Hay quien quiere satanizar el apoyo de estas herramientas en tratándose de estudios o actividades académicas, porque hay quien razona que es una suerte de plagio puedan llegar a constituir. Yo difiero respetuosamente. Es de gran apoyo utilizar estas herramientas siempre y cuando haya una comprensión de lo que estamos revisando. Cuando hacemos textos de la inteligencia artificial propios, en una revisión y en una mejora de esos textos, sin duda son de gran ayuda. Nos facilitan, nos ahorran muchísimo tiempo de estudio, pero siempre tenemos que revisar y hacer propios esos textos de una manera consciente y ética. ¿Y qué significa eso? Bueno, que no vamos a utilizar el texto como te lo arroja la inteligencia artificial, sino que lo vamos a adecuar, lo vamos a mejorar y vamos a contrastarlo precisamente con artículos especializados que de verdad tengan un rigor académico. Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero la inteligencia artificial sin duda todavía carece de ese rigor eh, académico o del rigor humano. Entonces, es una tecnología perfectible. Google Gemini es otra inteligencia artificial, otra plataforma que nos ayuda en ese sentido de la plataforma Google, que nos ayuda en la búsqueda muy similar a Copilot y a ChatGPT, y nos ayuda en la búsqueda de precisamente los conceptos que nosotros busquemos. Una inteligencia artificial que está dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual me parece muy interesante, aunque está en fase de investigación y se las recomiendo mucho, es Sor Juana. Sor Juana, así como tal. Sor Juana es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, diseñada para facilitar jóvenes estudiantes la comprensión y socialización del contenido de versiones públicas y sentencias que son emitidas bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Entonces, mediante un algoritmo de lenguaje muy simple, te lleva de la mano y te inserta en el fallo de amparo directo, de que se trate, en fin, de de los diversos medios de impugnación que tiene la Suprema Corte y te los desmenuza y te los facilita en un lenguaje muy cotidiano y te presenta los hechos fácticos del caso. Eh, Aún está en fase de experimentación, pero la verdad ha sido para mí muy ilustrativo para adentrarme en asuntos que son resueltos por nuestra máxima autoridad jurisdiccional en el país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se la recomiendo muchísimo. Por otro lado está Gama. Esta herramienta es una herramienta que utiliza inteligencia artificial y nos facilita mucho como estudiantes jóvenes la creación, que a veces es un quebradero de cabeza. Me acuerdo cuando me tocaba hacer diapositivas y te simplifica mucho el uso de esta tarea. Eh, Buscas la información académica de rigor para tu tema a exponer y al momento que tú viertes, vacías la información en su explorador, la inteligencia artificial de Gamma crea imágenes y es capaz de resumir el texto planteado de una manera muy didáctica y muy clara. Entonces, se las recomiendo si aún a ustedes, algunas de ustedes no la conoce, será de muy fácil
ilustración y será muy interactivo poder explorar en ella. Te presenta videos y plantea imágenes de inteligencia artificial novedosas que te hacen adentrarte con mayor facilidad al tema de que trate y abocarte al estudio y continuar. Sin duda, este tipo de inteligencia artificial, jóvenes, es para aprovechar y maximizar tiempos. Les vuelvo a reiterar, no satanizar su uso, sino que con el respaldo y la solidez de artículos académicos, poder sintetizar conceptos que a veces son de difícil comprensión, poderlos hacer muy amenos o poderlos plantear en un caso práctico. Entonces, para mí, eso es muy halagüeño y muy didáctico. Esta versión incluye eh, eh, hasta cierto límite de una versión gratuita, es de paga, pero puedes utilizarla con ciertas planes y sin duda les será de mucho apoyo. Tirant Prime también cuenta con una inteligencia artificial. Esta sí es de paga, es de suscripción, eh, pero sí se la recomiendo mucho a quien pueda costear una membresía de esta naturaleza, ya que te ayuda a redactar ya en la experiencia o en el campo jurídico formularios de demanda y de diversas materias. Entonces, lo cual hace muy didáctico o te ahorra mucho tiempo como jurista, porque tienes precisamente a través del soporte de la librería en línea de Tirán, que es de seguramente la más grande de todo el mundo, en línea, tienes ese soporte de que va respaldada por información académica de rigor y además con la legislación de nuestro país, ¿no? Entonces, sí recomendarles esta otra inteligencia artificial, se llama Sof IA, ¿no? Sofía, sabiduría. Eh, de los beneficios de utilizar la inteligencia artificial, eh, puede ayudar, como les decía, utilizar la inteligencia artificial en nuestro trabajo, ayuda mucho y esta tecnología está diseñada precisamente para mejorar la eficiencia. No puede reemplazar por completo la experiencia y el criterio, el buen juicio de un abogado, precisamente porque la tecnología las respuestas que te arroja suelen ser en muchas de las ocasiones, y más tratándose de derecho, mm, inexacta. Y es que la tecnología de la inteligencia artificial navega en el ciberespacio web para darte la respuesta solicitada. Entonces, cuando tú le planteas, y ahorita lo vamos a ver en preguntas, la, dame una respuesta sobre matrimonio igualitario o un divorcio incausado, perdón, un divorcio, y tú le planteas a a la inteligencia precisamente que te arroje resultados en ese sentido, te puede dar legislación de Argentina, de Chile. Entonces hay que tener siempre la habilidad de poder ser concretos y cerrar, acotar los espacios, preguntarle, apóyame para la elaboración de un contrato de compraventa con legislación mexicana del estado de Sinaloa, o sea, ir acotando precisamente en una suerte de algoritmo, ir acotando el conocimiento o el espectro del cual ella se va a basar. Entonces, eso te ayuda muchísimo para poder que la inteligencia artificial sea más concreta y no sea tan ambigua en sus respuestas. Ser concretos, hay que ser concretos y evitar ambigüedades cuando preguntemos. Por ejemplo,
Cuando le ponemos, háblame del amparo, pues es demasiado amplio, ¿no? Entonces, vamos acotando la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para promover un amparo directo en materia administrativa? Entonces ya acotas, precisas y precisamente haces que la inteligencia artificial se concrete al tema específico que tú buscas. Proporcionar contexto cuando sea necesario. Por ejemplo, explícame la prescripción. Le ponemos, explícame la prescripción, sí, pero la inteligencia artificial no sabe si es materia penal, civil, mercantil, etcétera. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿cuáles son los plazos de la prescripción en materia mercantil según la legislación mexicana? También tenemos que usar palabras clave y términos jurídicos adecuados. Por ejemplo, ¿qué pasa si me demandan? Pues es muy general. Entonces, otra vez refinamos la pregunta, exponemos cuáles son las etapas de un juicio civil en México cuando hay una demanda por incumplimiento de contrato. Y otra sería indicar la legislación del país si es relevante. Por ejemplo, dame jurisprudencia sobre despido injustificado, pues te puede dar lo que les decía ahorita, jurisprudencia de cualquier país. Entonces, la planteamos bien y razonamos. ¿Existe jurisprudencia de la Suprema Corte sobre un despido injustificado y reinstalación? Y te da la respuesta. Otra sería especificar el tipo de respuesta deseada. Por ejemplo, explica la teoría del delito, pues te puede dar una respuesta kilométrica, ¿no? La teoría del delito es amplísima, pero si le planteas, puedes resumir en 5 puntos la teoría del delito a la luz del Código Penal Federal, sin duda se va a acotar bastante. Y evitar preguntas con información insuficiente o errónea. Dame la ley que, por ejemplo, dame la ley que permite despedir empleados sin indemnización. Suposición incorrecta, ¿no? Desde luego. ¿En qué casos un empleador puede despedir sin responsabilidad en México según la Ley Federal del Trabajo? En fin, preguntas mal formuladas versus preguntas precisas. Por ejemplo, una mal formulada sería, explícame la nulidad. Pues sí, pero ¿de qué materia o qué tipo de nulidad? Bien planteada sería, ¿cuáles son las causales de nulidad de un contrato civil en México según el Código Penal, según el Código Civil Federal? Otra, ¿cómo hago un contrato? Igual demasiado amplio. La pregunta correcta es, ¿cuáles son las cláusulas esenciales de un contrato de prestación de servicios profesionales en México? Entonces, otra, dame jurisprudencia sobre divorcio. Igual, muy genérico. La respuesta correcta para acotarla es, ¿existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre divorcio incausado y derechos patrimoniales? Es de alguna manera eh, ir, ir acotando, ¿no? Y es un error preguntar como si habláramos con un ser humano. Por ejemplo, ¿me puedes ayudar con un problema legal? Sí, pero pues ¿de qué trata ese problema legal? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir acotando la respuesta del algoritmo para que nos concrete una respuesta lo más certera posible. Los riesgos de confiar, ahí sí que ciegamente en la inteligencia artificial, eh, son posibles errores eh, de, del, posibles errores porque las respuestas sin duda siempre tienen que ser constatadas a la luz de legislación vigente, de la doctrina, de la jurisprudencia. Entonces, la inteligencia artificial, compañeras y compañeras, no siempre tiene información actualizada. Las leyes siempre cambian y la inteligencia artificial no puede reflejar las últimas reformas a las leyes, códigos, procedimientos. Entonces, puede generar respuestas incorrectas o imprecisas, aunque usa datos confiables, no garantiza que toda la información sea 100% exacta o aplicable a un caso específico. Ejemplo, si un alumno pregunta por un procedimiento judicial, la inteligencia artificial puede dar una respuesta
basada en legislación desactualizada o de un país diferente. Entonces, siempre hay que tener precaución eh, con ese tipo de cuestiones, ¿no? Irnos con tiempo eh, para no presentar un error. El, entre los sesgos que puede haber en una respuesta, puede generar respuestas inexactas o respuestas ambiguas. Eh, por ejemplo, la inteligencia artificial aprende de datos preexistentes que están cargados en la web, en el ciberespacio, que pueden estar sesgados. Si el material de entrenamiento tiene cierta inclinación, la inteligencia artificial puede replicar ese sesgo en sus respuestas. Por ejemplo, si se consulta jurisprudencia sobre equidad de género y la inteligencia artificial ha sido entrenada con sentencias antiguas, podría reflejar interpretaciones que no considerarán avances recientes en derechos humanos. Entonces, cruzar la información con diversas fuentes y analizar el contexto jurídico. Por ejemplo, en este punto, y es muy interesante, te puede dar respuestas sesgadas. En la ciudad de Los Ángeles, California, se llevó a cabo un experimento con la inteligencia artificial para precisamente hacer una suerte de calculadora de fallos o predecir fallos con diversas modalidades, es decir, tipos penales aplicables a personas blancas y a personas de origen afroamericano. Y precisamente la predictibilidad de la inteligencia artificial, fíjense qué curioso, era más, era más severa las, 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 las cargas del tipo penal o los años que se les establecía de condena a las personas de origen afroamericano eran más amplios que los tipos penales que se establecían para las personas blancas. Entonces, puede la inteligencia artificial no es racista, pero, o sea, porque no la podemos catalogar como tal, no la podemos estandarizar como tal, porque ella se basa en la información que está en la web. Entonces, la predictibilidad va a ser con lo que haya más en el ciberespacio, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial también se va a sesgar. Entonces, en esta suerte de calculadora de delitos, le daba más delitos o le imputaba más delitos o más años de un tipo penal de cárcel a una persona afroamericana que a una persona blanca. Entonces, no confiar no reemplaza el buen juicio de un profesional del derecho. La inteligencia artificial, como les digo, no tiene un criterio jurídico ni puede interpretar casos concretos en todas sus variables. Por ejemplo, si un estudiante pregunta, ¿puedo demandar en este caso? Pues la inteligencia artificial puede dar una información general, pero no puede evaluar todos los elementos específicos como si lo haría un abogado, ¿no? Entonces, esa parte que el abogado, la abogada, precisamente puede concebir a través de los sentidos, de la vista, del contexto social, esas aristas no las va a entender la inteligencia artificial y no te las va a poder transmitir ni plasmar en un documento jurídico. Entonces, vamos contestando la primera respuesta, la interrogante del reemplazo, vamos avanzando en esa respuesta. La ética, híjole, eso es una parte muy importante, compañeras, compañeros, del del uso de la inteligencia artificial como, como usuarios de la inteligencia artificial en la academia plantea en esta vertiente un dilema ético. La inteligencia artificial para futuros abogados debemos de comprender las implicaciones que tiene hacer nuestra la información que retomamos de la inteligencia artificial para hacer uso responsable de esta tecnología en la justicia. La IA plantea
dilemas éticos y legales, ¿no? Ya que la toma de decisiones automatizada puede tener implicaciones profundas en la justicia, la equidad y la imparcialidad, y es necesario reflexionar sobre cómo se implementa o se supervisa. Entonces, ¿quién responde, compañeras y compañeros, usuarios de la inteligencia artificial, por los errores de la inteligencia artificial? Si el estudiante o el abogado basa su argumento en información incorrecta generada por la inteligencia artificial, ¿quién es responsable? La inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica ni puede ser sancionada. La inteligencia, la responsabilidad recae en quien la usa. Ejemplo, si un abogado usa un modelo de inteligencia artificial para redactar una demanda, pero la inteligencia artificial cita una jurisprudencia inexistente y si no la verifica, el abogado puede presentar un documento inválido ante los tribunales. Entonces, el principio ético, eh, la inteligencia artificial es una herramienta y no un sustituto del criterio jurídico. Siempre se debe de verificar la información. Es, es grave, ¿no? Entonces, la protección de datos y la privacidad. ¿Qué pasa con la información que ingresamos en la inteligencia artificial? Muchos modelos de lenguaje almacenan en sus servidores respuestas que nosotros mismos o incógnitas que nosotros mismos le planteamos o la información que nosotros mismos les planteamos. Entonces, o información sensible, delicada, datos personales que deben ser protegidos y esa información podría estar en riesgo. Entonces, si un estudiante sube un expediente completo, por ejemplo, a la IA para hacer un resumen, pero no verifica si esa inteligencia artificial almacena esa información, pues bueno, ese, esa información sensible pudiera estar en riesgo, ¿no? Entonces, no compartir información sensible en herramientas sin conocer su política de privacidad y su alcance. El uso ético en el ámbito académico y profesional. ¿Es ético, lanzo una pregunta, que los estudiantes usen la IA para hacer tareas o trabajos? Y la respuesta para mí es sí, ¿no? Puede ser útil para aprender, pero si se usa sin criterio, por ejemplo, copiando respuestas sin analizar, se convierte en una forma de fraude académico. Entonces, un estudiante pide a la IA, a la inteligencia artificial, que escriba su tesis y le entrega sin revisar y comprender su contenido, pues sin duda no es ético, ¿no? Y la IA no puede ser sustituto del esfuerzo académico, del, del sacrificio, del estudio de ustedes, compañeras y compañeros. Entonces, plantearles un caso de los que miraba estudiando este tema. Que pasó en la pasada elección, fue el año pasado, la candidata del Partido Acción Nacional. Ustedes saben que en nuestro país el interés superior del menor está tutelado por tratados internacionales y por la propia Constitución mexicana y no pueden aparecer imágenes de niñas y niños, no se pueden reproducir eh, bajo ningún, bajo ningún esquema, ¿no? Entonces, en este asunto, la candidata del Partido de Acción Nacional, Xochitl Gálvez, lanza un spot y en el spot, mediante la inteligencia artificial para la creación de un video, se reproduce un niño en la imagen, un niño creado con inteligencia artificial. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, la sala de primera instancia, la sala regional, eh, ordenó retirar al Partido Acción Nacional el spot, precisamente por aparecer en la imagen un menor, aunque fuera hecho con inteligencia artificial, debido a que la legislación mexicana tutela
precisamente el interés superior del menor. Entonces no pueden ser reproducidas imágenes de menores, etcétera, ¿no? Conoce la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en una reflexión este, revocó la sanción impuesta al PAN para usar el spot con la imagen del niño generada por inteligencia artificial y en el razonamiento que hace la Sala Superior estableció que la imagen no correspondía a una persona identificable, por lo que no violaba restricciones existentes. Entonces, bueno, pues, puede haber una postura a favor o en contra. Hubo razonamientos de este asunto en primera y en segunda instancia, eh, pero queda a la reflexión para todas y para todos nosotros precisamente qué es lo correcto. Si la legislación mexicana, los tratados internacionales tutelan en sí el interés superior del menor y pregunta, la IA puede crear imágenes, incluso sexuales, de menores de edad, siendo de alguna manera violentados. Es delicado a abordar y tenemos que irnos sí, con mucho tiento y creo que es parte de lo que tiene que hacer el Congreso General de ir avanzando en una legislación que aborde, en definitiva, este tipo de asuntos. Eh, lo que les decía hace un momento de la justicia automatizada, ¿no? Y del debate que existe. O sea, pasó en Brasil, insólito, un juez utilizó la inteligencia artificial para redactar una sentencia. Entonces resolvió con jurisprudencia la inteligencia artificial, con jurisprudencia incluso inventada. Entonces, fíjense lo grave que puede llegar a ser el uso desmesurado, indiscriminado de una inteligencia que nos puede ayudar bastante, eh, pero sin constatar precisamente que sean precisamente eh, conceptos reales. Entonces, el juez estaba siendo investigado, el juez Jefferson Rodríguez, por, por este error, ¿no? Entonces, pues es gravísimo. En qué etapas estamos? La evolución de los derechos humanos en la era digital. Bueno, pues la primera generación de derechos humanos reivindica los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. En la segunda generación surge tras la Primera Guerra Mundial, con énfasis en la protección contra crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra. La tercera generación incluye los derechos de solidaridad, de paz, desarrollo, libre determinación de los pueblos, diversidad, medio ambiente sano y patrimonio común de la humanidad. La cuarta generación, en las últimas décadas, los derechos de las tres generaciones toman forma en el ciberespacio, generando nuevos desafíos. Y en esta etapa estamos, la quinta generación de derechos humanos no se extenderá a humanos, sino a máquinas, a robots y a software inteligentes, aplicándose cuando puedan actuar autónomamente y cometer actos ilegales. La sexta generación se relaciona con seres transhumanos y poshumanos con identidad genética, cognitiva y tecnología avanzada. Y queda la reflexión, estamos preparados para los retos jurídicos de los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial y la biotecnología. Es una pregunta muy interesante. ¿Y qué pasará? Tiene que preverse cada vez más. Avanzamos como humanidad. ¿Qué pasará cuando una máquina, cuando un robot adquiera conciencia y de manera automática, autómata, pueda cometer un ilícito? ¿Será responsabilidad de su creador? ¿Se le fijará responsabilidades a la máquina? Entonces, interrogantes
Por supuesto que los errores son humanos, será de los creadores de los software, esas inteligencias, pero a esas fronteras, a esas fronteras avanzamos como en el campo jurídico del conocimiento, ¿no? Entonces, día de antier, día 20, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, fíjense qué curioso, y hablamos de nuestro estado, validó una concepción de inteligencia artificial establecida en el Código Penal del Estado de Sinaloa, que precisamente reza aplicaciones, programas o tecnologías que define la inteligencia artificial en nuestro código penal como aplicaciones, programas o tecnologías que analicen fotos, audios o videos y ofrezcan ajustes automáticos para alterarlos o modificarlos. Entonces, incorpora, eh, incorpora este texto, forma parte del delito de violencia a la intimidad sexual establecido en este artículo que es el 182 bis C, si no me equivoco, 185 bis C del Código Penal del Estado de Sinaloa, publicado el 12 de febrero del 2024 y que fue motivo de una acción de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo Federal 66-2024 y que precisamente el Pleno de la Suprema Corte avaló esta definición establecida en materia de inteligencia artificial en el Código Penal del Estado de Sinaloa. Entonces, avances cada vez más en este tópico. Por, por último, ya para cerrar y contestando la incógnita del principio, ¿nos reemplazará la inteligencia artificial en el derecho? Yo creo que no. La inteligencia artificial está diseñada para complementar, no para sustituir a los abogados. Su implementación en el ámbito legal busca optimizar tareas repetitivas, administrativas, permitiendo a los profesionales enfocarse en actividades de mayor valor añadido. La integración de la IA en el ámbito jurídico no representa una amenaza, sino una oportunidad para evolucionar y mejorar la práctica legal. Los abogados que adopten estas tecnologías sin duda adquirirán habilidades necesarias para estar mayormente posicionados en un entorno cada vez más digitalizado. Entonces, las invito, alumnas, alumnos, a adentrarse, a abocarse cada vez más en este tema apasionante, de verdad, dándome un clavado nuevamente a conceptos y adentrándome a explorar en la IA, pues bueno, es un sinfín de panoramas y posibilidades que precisamente te, de las cuales te puede llevar de la mano la inteligencia artificial. Entonces, yo agradecerle, licenciado Marcos Corrales, quedo a sus órdenes para cualquier duda y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro. Es una excelente conferencia. Usted realmente hizo un esfuerzo, el cual valoro mucho como coordinador de este programa. Hizo un gran esfuerzo porque, pues, usted ha dado este tipo de conferencias a abogados ya postulantes y le pedí de favor que adecuara esta conferencia precisamente a estudiantes de derecho. Y creo y considero a mi criterio que es adecuado al nivel. Lo felicito completamente. A la brevedad posible le haré llegar a usted su reconocimiento por esta disertación, maestro. Realmente muy notable. Vamos a pasar ahorita a la etapa de preguntas y respuestas. En unos momentos voy a actuar ahorita como un juez de oralidad mercantil, ¿no? Que es lo que yo manejo. El juez de oralidad mercantil es el rector del procedimiento y el que decide en qué momento son cada cosa. Pues bueno, aquí
A mí se me pasó dar sus antecedentes de su currículum, una disculpa. Ahorita mismo lo voy a dar y vamos a pasar después a la situación de preguntas y respuestas. Para conocimiento de todos ustedes, quienes están participando en esta conferencia, el perfil del abogado es un abogado profesional, funcionario público, ocupado en áreas jurídicas de instituciones públicas. Tiene experiencia profesional bastante amplia. En este caso, él inicia ante una notaría pública, el licenciado Marco Antonio Zazueta, 2015, responsable en trámites notariales y administrativos, escrituras, certificaciones, testamentos. Ingresa al Congreso del Estado de Sinaloa como asesor parlamentario en el año 2017 y 2018. Elaboración de iniciativas, puntos de acuerdo, posicionamientos públicos de naturaleza jurídica y administrativa en el Estado de Sinaloa. Posteriormente ingresa a la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Estado de Sinaloa, año 2019. De ahí ingresa a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa. Estamos hablando ya como auxiliar jurídico en el año 2019 y 2020. En este caso, posteriormente ingresa al Congreso del Estado de Sinaloa como integrante de la terna para elección de magistrados de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el 2023. Está participando en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa en varios puestos, del 2020 al 22 como secretario proyectista de la Sala Superior, el 2022 a 2024 coordinador jurisdiccional de la Sala Superior, actualmente secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística. Y pues ha complementado muy bien todo este currículum de usted con diferentes estudios. Por ahí compartimos una maestría. Me siento honrado de haber participado con usted en esa maestría, maestro. Igualmente, pues, vamos a pasar en este momento, ya leí su currículum, al apartado de preguntas y respuestas. Primeramente, yo voy a hacer unas 3 o 4 preguntas que rescaté aquí de los estudiantes y después pasamos con Anaí Espinosa. Anaí Espinosa, no quites tu manita, ahorita tú vas a ser la primera que vas a participar. Solo que me responda estas preguntas, por favor, el expositor. Una de ellas es, pregunta a un estudiante, ¿cuál es la herramienta de inteligencia artificial más confiable y accesible a estudiantes de derecho que usted recomienda? Sí, estimado maestro, de la más confiable y accesible puede ser Microsoft Copilot. Sin duda es todavía más accesible que ChatGPT, o los conceptos que arroja son más constatables o verificables que los que te puede arrojar ChatGPT. Entonces, Microsoft Copilot, compañero estudiante, se lo recomiendo mayormente, pero siempre constatando la información a la luz de artículos académicos y de la legislación vigente de que se trate. Muchas gracias, maestro. Se refiere a ChatGPT 4, ¿verdad? De los primeros que expuso. Así es, Que quede así es. claro para los estudiantes. Esa respuesta ya está. Otra pregunta que hace un estudiante, pues, que le hace a ustedes, ¿qué puede hacer el estudiante de derecho para estar a la vanguardia de la inteligencia artificial y no quedar rezagado? Es la pregunta de un estudiante. Muchas gracias. Le respondo de una manera coloquial, eh, aprendiendo primero a gatear y luego a caminar. No tengan miedo, eh, no tengan miedo a usar estas tecnologías y a aprender su uso. Explorar es parte del conocimiento. Un alumno con habilidades de exploración, de investigación, siempre será, eh, sin duda, un alumno de éxito. No tengan temor a buscar información,
a constatarla con el rigor académico y a la luz de la legislación vigente. Es un terreno, déjeme decirle, licenciado Marcos Corrales, es un terreno todavía pantanoso la inteligencia artificial. Entonces, irnos con tiento, dejarles este mensaje muy marcado para que lo tengan y no lo pierdan de vista, porque todavía estamos en pañales, como se dice coloquialmente, en materia de inteligencia artificial académica. Gracias. Bueno, esta pregunta siguiente creo que ya la respondió en su última diapositiva. ¿Podría llegarse al caso de que la inteligencia artificial suplante al abogado en el ejercicio del derecho? Quienes estuvimos atentos, creo que entendimos que no, no sería, ¿verdad? Esa situación. Si quiere dar otra respuesta, usted disculpe. Sí, así es. No sería el caso, estimado licenciado. Va a sustituir, y ya lo hace, en despachos. Revisando, encontré un caso de un despacho muy exitoso en Madrid, España, que ya sustituyeron tareas de análisis de datos con robots que utilizan inteligencia artificial y están prescindiendo de personal que realiza trámites de alguna manera procesales menores, ¿no? Sin embargo, de la acuciosidad del funcionario eh, desde la postura judicial, del funcionario judicial o del abogado postulante, sin duda para mí nunca será reemplazable, ¿no? La capacidad del ser humano en ese aspecto. Entonces sí hay sustitución en ciertas tareas muy concretas, análisis de datos, etcétera, pero nunca a la conformación de un aspecto trascendente como lo es el establecimiento de una demanda o de una resolución desde un tribunal. Gracias. Eh, Ser concretos y evitar ambigüedades. Algún alumno por ahí se concentró en eso al buscar en inteligencia artificial. Ser concretos y evitar ambigüedades. ¿Qué significa? Me pone, ¿no? Nos pone aquí, por favor, su respuesta. Claro que sí, ser concretos, especificar el tema que estemos buscando de una manera clara, muy sintética, que no haya lugar a dudas y evitar una ambigüedad eh, en, en- en- en el establecimiento de esa pregunta o de ese razonamiento, no perdernos, no perder el ancla al realizar la pregunta de qué se trate, ¿no? Por ejemplo, dame háblame de una demanda. Es muy ambiguo, ¿no? O sea, no es preciso. La inteligencia artificial te va a hablar de una demanda, pero no te va a definir de qué tipo, si civil, mercantil, familiar, administrativo. Entonces, háblame de una demanda en materia administrativa que proceda contra actos de autoridad, de una infracción de tránsito, o sea, la vas acotando, ¿no? Entonces, no dejas lugar a la ambigüedad para que la inteligencia artificial no te ponga peras con manzanas. Eso es, maestro. Gracias, maestro. Perfectas sus explicaciones. Todos los estudiantes, seguro estoy, lo están entendiendo perfectamente bien. Pasamos a las preguntas y respuestas de algunos 4 o 5 alumnos por cuestiones de tiempos. Ya son las 11. Dura 1 hora, pero gracias por su atención, maestro, y continuar con nosotros. Anaí Espinosa, adelante con su pregunta. Por favor, soporte abrirle el micrófono a Anaí. Anaí Espinosa Martínez. Listo. Buenas tardes a todos. Maestro, mi pregunta es, si yo subo alguna información que yo investigué de varias fuentes, ¿en algún momento la IA puede copiarlo y guardarlo? Y si otra persona vuelve a preguntar, supongamos lo que yo investigué, ¿se la puede dar? O sea, Gracias. guarda información. Sí, sí, claro que sí. Qué interesante su pregunta, maestra Anaí. Le agradezco mucho la misma y para contestar a su pregunta afirmativamente, la inteligencia artificial capta, precisamente retiene información, aprende de la información que nosotros establecemos en ella. Entonces, nosotros podemos sujetar
mediante un criterio a la inteligencia artificial mediante la búsqueda de una respuesta. Al introducir nosotros ciertos parámetros, la inteligencia artificial incluso puede aprender de ellos y en una suerte de razonamiento de otra persona, en otra computadora, en otra parte del país o del mundo, al hacer una pregunta análoga como la que usted pueda llegar a vertir en ella, sin duda puede retomar la respuesta y predecir mediante el uso del modelo de lenguaje. Por ejemplo, me estoy refiriendo al ChatGPT, que constantemente se perfecciona, está habilitada para precisamente siempre estarse perfeccionando y en esa percepción ir captando esos conceptos de los cuales usted, por ejemplo, maestra, pudiera nutrirla, ¿no? Entonces, sí, ser muy cuidadoso con lo que vamos a establecer en ella, maestra. Ok, gracias. Gracias, maestro. ¿Alguna pregunta más de algún estudiante que se encuentre presente? Bueno, mientras se decide, ya está, Araceli Navidad. Adelante, Araceli. Buenos días. Maestro, yo quisiera que me comentara respecto al blockchain, ahorita que está tomando todos los puntos en cuestión de control territorial, el ciberespacio, derechos humanos, y cómo es que toda la información que nosotros subimos a la red o bajamos de ahí pueda estar segura, de qué manera está, mejor dicho, cómo funciona el blockchain en este aspecto. Y muchas gracias, maestra Araceli, le aprecio mucho su pregunta. Continuando con el comentario de ahorita, es tener mucho cuidado porque la inteligencia artificial basa sus respuestas en un modelo de lenguaje eh, establecido o determinado. Entonces, mediante algoritmos va seleccionando en una suerte de respuestas lo que nosotros le preguntamos. Y en este modelo de lenguaje, lo que usted plantee como una interrogante, sin duda, la inteligencia, la inteligencia o la tecnología se lo va a resolver, pero si contiene información sensible, puede llegar a ser expuesta y retenida por esta tecnología en su almacenamiento de datos. Entonces, sí tener esa precaución, licenciada Araceli Navidad. Gracias, maestro. Voy a hacerle una pregunta que en Facebook hicieron y luego pasamos con Isaura. Pregunta Elvia Pacheco por Facebook. ¿Recomienda la nueva IA china DeepSeek? Sí, muchas gracias, maestro. Está siendo muy difundida. Yo, la verdad, sinceramente no he tenido la posibilidad de explorarla a fondo. El modelo de lenguaje está muy enfocado a esa otra polaridad del mundo, que es Oriente. Por ejemplo, la polaridad que usa ChatGPT o las respuestas son más occidentalizadas a lo que estamos nosotros más acostumbrados o inmersos en esta otra parte del mundo, ¿no? Por la que tenemos mayor impregnación por vivir en Occidente, ¿no? Entonces, eh, sí, lo estaba viendo, pero creo que va a la medida que gente del globo, estas regiones del mundo, como lo es Occidente, Estados Unidos, México, Latinoamérica, Europa, etcétera, vayan haciendo suya esta otra herramienta de inteligencia artificial, pues va a ser funcional, al igual que lo es ChatGPT, ¿no? ChatGPT, Copilot y todas las otras herramientas que estábamos hablando. Muchas gracias, maestro. Pasamos con Isaura, por favor. Su pregunta, Isaura. Micrófono, por favor, Isaura. Active su micrófono. Buenos días, profe. Yo tengo dos preguntas porque van así relacionadas. Primeramente, si los creadores de la inteligencia artificial tienen reglas o se basan en algún sustento legal. Y segundo lugar, si
alguno de estos robots que por lo visto van a evolucionar o están evolucionando día con día, hacen o cometen algún ilícito, ¿quién es el responsable? ¿El dueño o el creador? Gracias, Isaura. Qué buenas preguntas acabas de comentar. Te las aprecio mucho porque sirven para ilustrar precisamente a las y los jóvenes. Eh, Contestando tu primer pregunta, estimada Isaura, y me remito al estudio de un caso, no lo planteé en la exposición, pero hubo un caso recientemente resuelto por el Pleno del Instituto Nacional de Información, el Instituto del INAI, de Acceso a la Información Pública. Se me van las siglas ahorita, pero fue resuelto por el Pleno del INAI, que tiene facultades y competencia precisamente para asuntos donde haya cuestiones de protección de datos personales. Y fíjate, Isaura, qué curioso. Google es una compañía que opera en México. Entonces, un particular denunció ante el INAI, vía recurso, eh, que la compañía Google estaba guardando información que a él o a ella la denostaban o que atentaba contra su honor. Entonces, el pleno del INAE, precisamente al entrar en materia, determinó, y a mí se me puso la piel chinita, su determinación y estableció que no tenían facultades para sancionar o para ordenar precisamente a Google a que retirara esa información, fíjate, que era dolosa para él o para ella, que atentaba contra su honor, que publicaba datos personales, etcétera, y le resolvió el pleno del INAI que no tenía facultades para obligar a Google a retirar esa información porque las computadoras donde estaba almacenada esa información estaban creo que en California, en el estado de California de los Estados Unidos, y no tenía jurisdicción para resolver esa parte. Entonces, curioso para mí, y otra se me pone la piel chinita porque, bueno, si eres una empresa que está operando en México, que está constituida, que tienes representación oficial en nuestro país, oye, te sujetas a la legislación mexicana. Entonces, es como si el vecino viene ahorita o va a tu casa, tu vecino, y pues te hace un desastre, ¿no? Entonces, tú lo vas a permitir. Entonces, me pareció espeluznante, ¿no? Ya no me dio tiempo de plantearlo ayer en las diapositivas, estimada Isaura, pero a eso vamos, pues son empresas que están en otro país, en otra ciudad, y precisamente los dientes de la jurisdicción mexicana, pues como en este caso, ¿no? Que estableció el Pleno, pues que no tenía facultades para ordenar, retirar a Google esa falta al honor, a la imagen de esta persona, ¿no? Que está tutelada por la Constitución mexicana, los derechos humanos y los tratados internacionales. Curioso. Y Gracias. tu otra pregunta, ¿me la repites, por favor, estimado Isaura? Bo- Que no Habla. me ab- Sí, ya me abrió el micrófono. La segunda pregunta es que si estos robots en algún momento llegan a cometer un ilícito porque la inteligencia artificial está desarrollándose de una manera muy, muy rápida y muy tremenda, entonces, ¿quién es el responsable? ¿El que la creó o el dueño del aparato, le pudiera decir, o del robot en este caso? Sí, muchas gracias. Muy interesante tu pregunta, estimado Isaura. Sin duda tienen responsabilidad compartida. Si un robot toma conciencia per se y ellos trabajan estas máquinas autónomas mediante un software, los responsables de la programación del software serán los ingenieros, ¿no? Los creadores de esta inteligencia artificial. Entonces, sin duda, con responsabilidad compartida los creadores y los dueños, ¿no? Entonces, habría responsabilidad penal en ese aspecto
No conozco casos, Isaura, concretos como tal, donde una máquina haya rebasado a su creador de una manera tácticamente haya cometido un ilícito, pero a eso vamos, Isaura. Y respondiendo a tu pregunta, para mí es lógico, lo lógico sería que tuvieran responsabilidad compartida el creador del software que controla esa máquina, ese robot, y pues los dueños, los propietarios. Muy interesantes tus preguntas, Isaura, te felicito. Muchas gracias, Isaura. Muchas gracias, maestro. Eh, Profesor, me surge una tercera pregunta y por favor no quiero que me la pase. Bueno, entonces, si ese robot es extranjero, por la primera pregunta que me respondió, no lo alcanza la ley mexicana. Póngale que el robot es chino, ¿cómo le hacemos? ¿Se tendría que reformar la Constitución o crear algún artículo que nos defienda? Así es, estimada Isaura. Muy curiosa tu pregunta. Bueno, si ya tiene operación aquí ese robot, habría que ver quién contrató ese robot, qué particular en México o qué autoridad está haciendo uso de ese robot y pues se fincaría precisamente esa responsabilidad de que se trate, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante todo el tema y esto nos puede llevar toda la mañana con el maestro. Hay que tenerle consideración, por favor, al maestro. Tiene sus actividades también. Yo le dije 1 hora nomás. Maestro, No, con mucho disculpe, ¿eh? gusto. No, al contrario, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Maestro Marcos, estoy encantado, agradezco a la Universidad Autónoma Indígena de México su apoyo a usted para llevar a cabo esta conferencia. Es un tema apasionante y no, quedo abierto a sus órdenes. Les doy mi correo electrónico, es Armando, la letra S de Sánchez, Baez, @gmail.com y quedo a sus órdenes. Estoy atento y cualquier duda, pues ahí estamos a la orden. Claro, en respeto al último participante que alzó la manita ahí, por favor, nada más si les digo de favor a todos los participantes por Zoom, ya es el última pregunta, por favor. Hay como 3, 4 preguntas más en Facebook, pero yo creo que vamos, me están pidiendo que haga una segunda parte de esto, ¿no? Pero bien, ya les dio su correo, por ahí también le pueden responder. Por favor, si ahorita puede, anote su correo ahí en el chat, si es tan amable. Rosario Núñez, Rosario Nieto, último participante de pregunta, por favor. Última pregunta, les aclaro. Adelante, Rosario. Hola, buenos días. Primero que nada, pues agradecer por esta conversación, muy interesante, de igual manera anteriores. Y la pregunta aquí vendría siendo, ¿cómo se puede garantizar que la artificial se utilice de manera equitativa y justa en el derecho para aquellas personas, vaya, que se encuentran en una bueno, supongamos, no desfavorecidos o en una parte, pues, marginada? Sí, muchas gracias, Rosario. Te saludo con mucho gusto y te aprecio tu pregunta y que te hayas dado el tiempo para estar aquí presente, ¿no? Igual que a todos. Precisamente, bueno, el garantizar el acceso a estas nuevas tecnologías pasa precisamente por el derecho humano, ¿no? Cada vez se está hablando más del derecho humano de acceso a Internet, fíjate. Está muy interesante esta vertiente y precisamente nuestro país está pues, dando pasos positivos en este aspecto. Creo que cada vez más las autoridades lo tienen presente. Es una tecnología que pasa por Internet, por acceso a Internet, y que cada vez más los gobiernos establecidos puedan precisamente generar las condiciones para que todas y todos tengamos acceso a una computadora, a una conexión a Internet.
Eso es, en esencia, estimado Rosario, lo que te podría contestar a tu interrogante y te aprecio muchísimo la pregunta. Muchas gracias, Muchísimas maestro. gracias. Gracias, Rosario. Muchas gracias, maestro. Estudiantes, está el formulario listo para que ustedes registren su asistencia. Quienes no puedan registrarla, tomen evidencia, la foto y que se encontraron presentes para hacérselas valer como un requisito de titulación dentro de sus 40 conferencias magistrales. Recuerden todos, siempre se les ha dicho al inicio de las clases, al inicio del curso, tienen que ser autodidactas. No se queden solo con esa hora y media de clase. No se queden solo con esta conferencia. Ustedes deben de ser inquietos. Ustedes deben de buscar. Si no lo hacen, se van a quedar rezagados. Ojalá hubiera tenido yo en aquella época de mis años de juventud esta inteligencia artificial que me ayudaría muchísimo para sacar adelante mis preocupaciones académicas, ¿no? Pues ahora la tenemos. Ahora tenemos al alcance todo esto que nos va a apoyar. No se olviden que son autodidactas. Y pues agradezco mucho a todos y cada uno de los estudiantes, agradezco mucho a nuestro maestro expositor. Maestro, le quiero decir que se encuentra aquí un auditorio de toda la República. Tenemos estudiantes de todos los rincones de la República Mexicana. Tenemos algunos grupos indígenas también, algunos grupos vulnerables también y que se encuentran algunos en sierras de diferentes lugares del país. Y pues son estudiantes que tienen mucha necesidad de tener al alcance este tipo de educación que una universidad como esta, Universidad Autónoma Indígena de México, de manera humanista e intercultural, les da todo el apoyo a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Le agradecería, maestro, unas palabras de despedida, por favor, a los estudiantes. Muchísimas gracias, estimado licenciado Marcos Corrales. Saludar de nueva cuenta a todos los alumnos que se hayan dado el espacio de compartir el día de hoy, sábado, para hablar de este tema, ¿no? De esta nueva luz que nos va a iluminar. Saludar cariñosamente a toda la región indígena de nuestro estado, valiosísima, con centros ceremoniales extraordinarios, una cultura que es un tesoro para los sinaloenses y que haya la posibilidad que mediante una plataforma dispuesta por la Universidad Autónoma Indígena de México llegue a alumnos de todo el país. Pues qué maravilloso, maestro. Yo los felicito, quedo a sus órdenes y los felicito de verdad por esa entrega, por esa pasión. No lo pierdan, lo refuerzo con lo que usted me dice, adéntrense, alumnas, alumnos, al estudio, a explorar desde ahorita. Yo sé que muchos complementan con otra carrera, pero adéntrense, acérquense a las instituciones, litiguen, practiquen y lo peor que les pueda pasar es que van a aprender. Entonces, y es lo mejor que les pueda pasar, ¿no? Entonces, felicidades. Y otra de las cosas más maravillosas que nos ha sucedido, maestro, es que usted acaba de ser parte de nuestra academia, ingresó. Gracias, maestro. Mucho gusto, Pido maestro. de favor a todos los presentes, del lugar en que se encuentren, 10 segundos de aplausos al maestro. No le hace, no prendan su... Que vea él en la cámara, que lo estamos aplaudiendo todos. Todos lo estamos aplaudiendo y abrazando y arropando. La universidad es suya, maestro. Abrazo a todos. Abrazo, maestro. Quisiera en este momento soporte técnico, diera el uso de la voz al encargado de formación continua para que dé por clausurado esta segunda sesión. Por favor, adelante, maestro doctor Antonio Chávez. Bueno, pues todo está dicho en esta sesión. De verdad que es un gusto, maestro, escucharlo y desde nuevo que por ahí quedaron pendientes algunas cuestiones no muy importantes, principalmente relacionadas con lo que tiene que ver la inteligencia artificial con nuestras etnias, ¿no? Entonces, pues esperaríamos una segunda oportunidad de poder compartir. Desde luego que todo esto viene a fortalecer muchísimo, pues principalmente la motivación por seguir aprendiendo en este sentido de nuestras leyes, ¿no? De todo lo que a final de cuentas debemos acatar y debemos ser autodidactas, ¿no? Para seguir profundizando en todo esto, ¿no? Agradecido por parte del Departamento de Formación Continua, seguiremos trabajando y nuestro agradecimiento para todos ustedes, para todas y todos ustedes que siguen con esa
esa inquietud de seguir alimentando su quehacer, su función, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Licenciado Corrales, agradecido. Maestro, estaremos en contacto. Muchísimas gracias por parte de la institución. Muchas gracias a todos. Un abrazo, un saludo a todos. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas maestro. gracias al equipo técnico, Abimael. Muchísimas gracias. Siempre, siempre muy, muy importante. Claro que sí. La orden, Un abrazo señor. a todos. Gracias. Buen fin. Gracias, maestro.